En las profundidades de un conflicto que ha capturado la atención mundial, la guerra en Ucrania sigue desarrollándose con sorprendentes acontecimientos e implacable intensidad. Al observar los eventos del 5 de febrero de 2025, queda claro que la situación en las líneas del frente es tan dinámica como siempre. Las fuerzas rusas han lanzado una ofensiva significativa, empleando un masivo arsenal de drones y misiles contra Ucrania. Este ataque, monumental en escala, es solo una de las muchas facetas de un conflicto complejo y en evolución que exige nuestra atención. Antes de sumergirnos en las intrincadas de este último asalto, les recordamos amablemente que su apoyo a través de la suscripción es invaluable, ya que nos ayuda a brindarle actualizaciones e información oportuna sobre eventos globales en curso. Ahora, exploremos el campo de batalla, donde el ejército ruso ha hecho avances notables en varias regiones. En el área de Donetsk, particularmente alrededor de Rasol, las fuerzas rusas han ganado varios kilómetros cuadrados al norte de Velika Novosilka. Este movimiento sugiere un posible resurgimiento en su estrategia ofensiva, ya que los rusos parecen estar preparados para reanudar su avance desde Velika Novosilka, después de una breve pausa operativa. Esta pausa ha sido evidente desde la conclusión de la batalla de Velika Novosilka, marcando un momento crucial mientras los rusos parecen continuar su avance hacia el norte, hacia Komar. A medida que estos eventos se desarrollan, la pregunta persiste: ¿qué depara el futuro en este teatro de guerra? El ejército ruso también ha logrado avances en la región de Boshenka, capturando el pueblo de Baranka y posiciones circundantes. Aunque Baranka es más un punto geográfico que una localidad poblada, este avance de 8 a 9 kilómetros significa un cambio estratégico. Si bien este progreso ha sido gradual en los últimos días, destaca los esfuerzos persistentes en esta dirección. Mientras tanto, en el área de Torsk, las fuerzas rusas han hecho avances en múltiples ubicaciones. Desde Nelpivka han capturado gran parte de Leonivka, solidificando sus posiciones y señalando un posible cambio hacia Konstantinivka. Esta ciudad, un eje logístico para las defensas ucranianas, podría convertirse en el foco de futuros esfuerzos rusos para abrir un nuevo flanco en la retaguardia ucraniana. Aunque estos movimientos son actualmente limitados, ofrecen un vistazo a posibles desarrollos en las próximas semanas. Al profundizar en el frente de Torsk, observamos avances rusos entre las aldeas de Kamenska y Druba, capturando ubicaciones estratégicas y rodeando efectivamente la ciudad. La batalla por Torsk, un importante centro urbano, ha sido una lucha prolongada, con fuerzas rusas asegurando gradualmente áreas periféricas como Druba y Kamensk. La captura de Torsk está cerca de completarse, con la mayor parte de la ciudad y sus alrededores bajo control ruso, salvo por algunas posiciones ucranianas. Los acontecimientos que se desarrollan en el terreno son un testimonio de la naturaleza implacable de este conflicto, donde cada día trae nuevos desarrollos y desafíos. Pero las líneas del frente son solo un aspecto de esta guerra intrincada. El reciente ataque masivo de Rusia, que involucra drones y misiles, ha apuntado a infraestructuras críticas ucranianas en varias regiones, incluidas Kiev, Sumy, Zaporizhia, Kherson, Poltava y Odessa. Las fuentes ucranianas estiman que se utilizaron unos 165 elementos, principalmente drones y unas pocas docenas de misiles, en este asalto. Los ataques se centraron en infraestructuras críticas, con el objetivo de degradar aún más las capacidades de Ucrania. Sin embargo, también han provocado controversias, particularmente en Poltava y Odessa, donde supuestamente se golpearon áreas residenciales, lo que llevó a víctimas civiles y lesiones. La situación en Odessa, donde un hotel fue atacado, añade otra capa de complejidad. Mientras que las fuentes ucranianas lo describen como un hotel en funcionamiento, las fuentes rusas afirman que fue utilizado por mercenarios extranjeros. Estas narrativas conflictivas ilustran la intrincada red de información que rodea el conflicto, donde la verdad puede ser elusiva y las percepciones moldean las realidades. Más allá del impacto inmediato, estos ataques resaltan la lucha continua sobre la infraestructura crítica de Ucrania, una campaña que se intensificó en 2024. Los esfuerzos rusos han infligido daños significativos en la red energética de Ucrania, apuntando a estaciones de energía y subestaciones,
lo que resulta en prolongados esfuerzos de reparación y escasez de electricidad. Esta situación subraya el impacto duradero de la guerra en la población civil de Ucrania, mientras se enfrentan las consecuencias de estos ataques implacables. A medida que el conflicto persiste, es esencial reconocer las implicaciones más amplias de estas acciones. El continuo ataque a la infraestructura y áreas civiles exacerba las tensiones y complica cualquier camino potencial hacia la paz. El diálogo y la negociación parecen perspectivas distantes, ensombrecidas por las duras realidades en el terreno. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, queda un atisbo de esperanza, una ventana de oportunidad para el diálogo y la resolución. Sin embargo, este camino requiere reconocer las complejidades y abordar los problemas profundamente arraigados que alimentan el conflicto. Mientras navegamos por estos tiempos turbulentos, la pregunta persiste: ¿se puede lograr una paz duradera o continuará escalando el ciclo de violencia? Al concluir esta exploración de la guerra en Ucrania, lo invitamos a reflexionar sobre las realidades de este conflicto y el potencial para una resolución pacífica. Si encontró este análisis esclarecedora, no olvide darle me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega. A medida que la guerra en Ucrania continúa, los recientes desarrollos sirven como un recordatorio contundente de la intensidad continua del conflicto y los desafíos que se avecinan. El masivo asalto por parte de las fuerzas rusas, utilizando un significativo arsenal de drones y misiles, es un testimonio de la naturaleza evolutiva de esta guerra. Este ataque, caracterizado por su gran escala y su enfoque estratégico, destaca los esfuerzos persistentes para debilitar la infraestructura de Ucrania y su capacidad para sostener un conflicto prolongado. Los avances estratégicos del ejército ruso a través de varias regiones subrayan un cambio calculado en sus tácticas. En el área de Donetsk, particularmente alrededor de Rasol, las fuerzas rusas han capturado varios kilómetros cuadrados al norte de Velika Novosilka, sugiriendo un renovado impulso ofensivo. Este movimiento indica una recalibración estratégica tras una breve pausa operativa, con los rusos aparentemente preparados para avanzar desde Velika Novosilka hacia Komar. Estos acontecimientos plantean preguntas críticas sobre el curso futuro de este conflicto y sus posibles implicaciones para la región. Mientras tanto, en la región de Boshenka, las fuerzas rusas han progresado notablemente, capturando el pueblo de Baranka y posiciones circundantes. Aunque Baranka es más un punto geográfico que una localidad poblada, este avance significa un cambio estratégico. Esta progresión gradual en los últimos días enfatiza los esfuerzos sostenidos en esta dirección. En el área de Torsk, las fuerzas rusas han hecho avances significativos, capturando gran parte de Leonivka y consolidando sus posiciones. Este movimiento señala un posible cambio hacia Konstantinivka, una ciudad con importancia logística para las defensas ucranianas. A medida que los rusos aseguran su flanco al oeste de Toretsk, preparan el terreno para más avances hacia Konstantinivka. Esta ciudad, un centro logístico vital, podría convertirse en el punto focal de futuros esfuerzos rusos para abrir un nuevo frente en la retaguardia ucraniana. Aunque estos movimientos son actualmente limitados, ofrecen un vistazo a posibles desarrollos en el futuro cercano. La batalla por Torsk, un importante centro urbano, ha sido una lucha prolongada, con fuerzas rusas asegurando gradualmente áreas periféricas como Druva y KMSK. La captura de Torsk está cerca de completarse, con la mayor parte de la ciudad y sus alrededores bajo control ruso, salvo por algunas posiciones ucranianas. Este cambio estratégico destaca la naturaleza implacable de este conflicto, donde cada día trae nuevos desarrollos y desafíos. Sin embargo, las líneas del frente son solo un aspecto de esta guerra compleja. El reciente ataque masivo de Rusia, que involucra drones y misiles, ha apuntado a infraestructuras críticas ucranianas en varias regiones, incluidas Kiev, Sumy, Zaporizhia, Kherson, Poltava y Odessa. Las fuentes ucranianas estiman que se utilizaron unos 165 elementos, principalmente drones y unas pocas docenas de misiles, en este asalto. Estos ataques se centraron en infraestructuras críticas, con el objetivo de degradar aún más las capacidades de Ucrania. Sin embargo, también provocaron controversias, particularmente en Poltava y Odessa,
donde supuestamente se golpearon áreas residenciales, lo que llevó a víctimas civiles y lesiones. La situación en Odessa, donde un hotel fue atacado, añade otra capa de complejidad. Mientras que las fuentes ucranianas lo describen como un hotel en funcionamiento, las fuentes rusas afirman que fue utilizado por mercenarios extranjeros. Estas narrativas conflictivas ilustran la intrincada red de información que rodea el conflicto, donde la verdad puede ser elusiva y las percepciones moldean las realidades. Más allá del impacto inmediato, estos ataques resaltan la lucha continua sobre la infraestructura crítica de Ucrania, una campaña que se intensificó en 2024. Los esfuerzos rusos han infligido daños significativos en la red energética de Ucrania, apuntando a estaciones de energía y subestaciones, lo que resulta en prolongados esfuerzos de reparación y escasez de electricidad. Esta situación subraya el impacto duradero de la guerra en la población civil de Ucrania, mientras enfrentan las consecuencias de estos ataques implacables. A medida que el conflicto persiste, es crucial reconocer las implicaciones más amplias de estas acciones. El continuo ataque a la infraestructura y áreas civiles exacerba las tensiones y complica cualquier camino potencial hacia la paz. El diálogo y la negociación parecen perspectivas distantes, ensombrecidas por las duras realidades en el terreno. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, queda un atisbo de esperanza, una ventana de oportunidad para el diálogo y la resolución. Sin embargo, este camino requiere reconocer las complejidades y abordar los problemas profundamente arraigados que alimentan el conflicto. Mientras navegamos por estos tiempos turbulentos, la pregunta persiste: ¿se puede lograr una paz duradera o continuará escalando el ciclo de violencia? Al concluir esta exploración de la guerra en Ucrania, lo invitamos a reflexionar sobre las realidades de este conflicto y el potencial para una resolución pacífica. Si encontró este análisis esclarecedor, no olvide darle me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega. A medida que la guerra en Ucrania sigue su curso, los recientes acontecimientos subrayan la continuada intensidad del conflicto y los desafíos que se presentan. El masivo asalto de las fuerzas rusas, utilizando un arsenal significativo de drones y misiles, es un testimonio de la evolución constante de esta guerra. Este ataque, caracterizado por su gran escala y su enfoque estratégico, resalta los esfuerzos persistentes por debilitar la infraestructura de Ucrania y su capacidad para sostener un conflicto prolongado. Los avances estratégicos del ejército ruso en varias regiones destacan un cambio calculado en sus tácticas. En el área de Donetsk, especialmente alrededor de Rasol, las fuerzas rusas han capturado varios kilómetros cuadrados al norte de Velika Novosilka, sugiriendo un renovado impulso ofensivo. Este movimiento indica una recalibración estratégica tras una breve pausa operativa, con los rusos aparentemente preparados para avanzar desde Velika Novosilka hacia Komar. Estos desarrollos plantean preguntas críticas sobre el curso futuro de este conflicto y sus posibles implicaciones para la región. En la región de Boshenka, las fuerzas rusas han progresado notablemente, capturando el pueblo de Baranka y posiciones circundantes. Aunque Baranka es más un punto geográfico que una localidad poblada, este avance significa un cambio estratégico. Esta progresión gradual en los últimos días enfatiza los esfuerzos sostenidos en esta dirección. En el área de Torsk, las fuerzas rusas han hecho avances significativos, capturando gran parte de Leonivka y consolidando sus posiciones. Este movimiento señala un posible cambio hacia Konstantinivka, una ciudad con importancia logística para las defensas ucranianas. A medida que los rusos aseguran su flanco al oeste de Toretsk, preparan el terreno para más avances hacia Konstantinivka. Esta ciudad, un centro logístico vital, podría convertirse en el punto focal de futuros esfuerzos rusos para abrir un nuevo frente en la retaguardia ucraniana. Aunque estos movimientos son actualmente limitados, ofrecen un vistazo a posibles desarrollos en el futuro cercano. La batalla por Torsk, un importante centro urbano, ha sido una lucha prolongada, con fuerzas rusas asegurando gradualmente áreas periféricas como Druva y Kamensk. La captura de Torsk está cerca de completarse, con la mayor parte de la ciudad y sus alrededores bajo control ruso, salvo por algunas posiciones ucranianas. Este cambio estratégico destaca la naturaleza implacable de este conflicto,
donde cada día trae nuevos desarrollos y desafíos. Sin embargo, las líneas del frente son solo un aspecto de esta guerra compleja. El reciente ataque masivo de Rusia, que involucra drones y misiles, ha apuntado a infraestructuras críticas ucranianas en varias regiones, incluidas Kiev, Sumy, Zaporizhia, Kherson, Poltava y Odessa. Las fuentes ucranianas estiman que se utilizaron unos 165 elementos, principalmente drones y unas pocas docenas de misiles, en este asalto. Estos ataques se centraron en infraestructuras críticas, con el objetivo de degradar aún más las capacidades de Ucrania. Sin embargo, también provocaron controversias, particularmente en Poltava y Odessa, donde supuestamente se golpearon áreas residenciales, lo que llevó a víctimas civiles y lesiones. La situación en Odessa, donde un hotel fue atacado, añade otra capa de complejidad. Mientras que las fuentes ucranianas lo describen como un hotel en funcionamiento, las fuentes rusas afirman que fue utilizado por mercenarios extranjeros. Estas narrativas conflictivas ilustran la intrincada red de información que rodea el conflicto, donde la verdad puede ser elusiva y las percepciones moldean las realidades. Más allá del impacto inmediato, estos ataques resaltan la lucha continua sobre la infraestructura crítica de Ucrania, una campaña que se intensificó en 2024. Los esfuerzos rusos han infligido daños significativos en la red energética de Ucrania, apuntando a estaciones de energía y subestaciones, lo que resulta en prolongados esfuerzos de reparación y escasez de electricidad. Esta situación subraya el impacto duradero de la guerra en la población civil de Ucrania, mientras se enfrentan las consecuencias de estos ataques implacables. A medida que el conflicto persiste, es crucial reconocer las implicaciones más amplias de estas acciones. El continuo ataque a la infraestructura y áreas civiles exacerba las tensiones y complica cualquier camino potencial hacia la paz. El diálogo y la negociación parecen perspectivas distantes, ensombrecidas por las duras realidades en el terreno. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, queda un atisbo de esperanza, una ventana de oportunidad para el diálogo y la resolución. Sin embargo, este camino requiere reconocer las complejidades y abordar los problemas profundamente arraigados que alimentan el conflicto. Mientras navegamos por estos tiempos turbulentos, la pregunta persiste: ¿se puede lograr una paz duradera o continuará escalando el ciclo de violencia? Al concluir esta exploración de la guerra en Ucrania, lo invitamos a reflexionar sobre las realidades de este conflicto y el potencial para una resolución pacífica. Si encontró este análisis esclarecedor, no olvide darle me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega.